Vamos a hablar de el principio regulador y su limitación necesaria. ¿Qué quiere decir esa frase? Que hay unos límites en el principio regulador. Es el capítulo 26:1. Me faltaba un 2, menos mal que me acuerdo de lo que hago. 26:1. La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Ahora vamos a hablar del principio regulador y su limitación necesaria, y para ello es importante hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia realmente? Cuando la confesión dice que la iglesia es católica, es santa, es universal, es apostólica, está refiriéndose a que esas son las características de una iglesia. El principio regulador tiene un límite y es que es puesto para gobernar ¿dónde? Dentro de la iglesia. Las normas fuera de la iglesia también están basadas en la palabra, pero no podemos hacer cosas que no están ordenadas en la casa como están ordenadas ¿dónde? En la iglesia. Ya hemos explicado que a nadie se le puede ocurrir un día decir, hoy es el día de la cena, no voy a la iglesia, entonces cenamos por la noche, compramos vino y pan y hacemos la cena. Hay gente que llega a esas cosas por ignorancia, ¿no? O hacer un culto en la casa pensando que ese es el culto de la iglesia y reemplaza a la iglesia. En ningún momento es así. El versículo, perdón, el párrafo 6 del capítulo 22, vamos al capítulo 22, párrafo 2 del capítulo 22. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente. Nosotros ya vimos la confesión de fe, pero estoy seguro que uno no se acuerda de nada. Uno viene y escucha cada semana y luego dice, eso ya lo vimos. Mire lo que dice, le repito. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente ¿de quién? De Cristo. La Biblia manda, esto está en la Escritura, que la adoración debe ser rendida a Dios a través del Señor Jesucristo, que la adoración debe ser trina, es decir, como la Biblia es trina, la adoración es trina porque servimos a un Dios ¿qué? Trino. La palabra trina es de trinitaria o trino es de Trinidad. Entonces, nosotros servimos a Cristo y la adoración es solo para Él. Párrafo 3. Siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios ¿de quién? De todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre de su Hijo, del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor, perseverancia, y cuando se ora con otros debe hacerse en una lengua conocida. Todo esto, si alguien no sabe orar, con ese párrafo puede aprender a orar. Esa es la doctrina de la oración donde en la vida del creyente y en la iglesia. Si alguien dice, uy, yo como que no sé orar, ahí dice cómo debe orar, mire. Conforme a su voluntad debe orar con entendimiento. ¿Qué es eso? Entendiendo lo que está diciendo y lo que está pidiendo. Con reverencia, es decir, no es llegar allá y tú sabes que tengo problemas, ayúdame. O sea, no, es ante un Dios santo, con humildad, con fervor, que es la parte que falta en muchos. Fervor es pasión. Es que así como usted era apasionado para el mundo y así como los sentimientos se mueven cuando se nos mueven en cosas que nos gustan o nos disgustan, ¿sí sabía?
Los sentimientos se mueven por cosas que nos gustan o nos disgustan, o felices o vueltos nada. Entonces, así en la oración debe haber ¿qué? Fervor, fe, amor y perseverancia. Insisto en la oración de la iglesia porque el principio regulador a través de las escrituras dice que la responsabilidad de nosotros como pastores es instar a la iglesia que esté ¿qué? Orando. Yo no puedo concebir una vida cristiana sin oración. Yo dudo de ese cristianismo, de cualquier persona, sea el que sea. Que no me importa cuántos años lleva, si es pastor, si sabe Biblia, si no lleva una vida de oración, usted tiene que poner en duda su alma. Porque la oración es una característica, un distintivo de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que lo lleva a relacionarse con Él. Ah, pero yo leo la Biblia, sí, pero ¿dónde va a hablar usted con Dios? ¿Acaso Dios no quiere que usted hable con Él? Y otro dice, no, pero yo oro, pero no lee la Biblia, entonces ¿de qué le va a hablar a Dios? Es un conjunto. 5 del mismo capítulo. La lectura de las escrituras, ¿sí ve? Primero dice, voy a hacerle la primera frase del 3, dice, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural. La primera parte del 4 dice, la oración debe ser por cosas lícitas. Y la quinta parte, el 5, perdón, me confundí ahí. Ah, sí, estoy bien. El cuarto es el que dice la oración debe ser por cosas lícitas. El quinto, la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos. O sea, no se regaña a la gente y no es que usted tiene derecho a decirle a otros las cosas, se le dice a través de las escrituras. Yo tengo que hablarle a usted a través de la Biblia para que usted entienda, porque mis palabras no le van a ayudar en nada. Ni que yo le diga ánimo hermanita o ánimo hermanito, ahí va bien, no sirve. Yo tengo que citarle a usted la Biblia a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Me gusta lo de los himnos porque dice que cuando una persona nueva viene a la iglesia y escucha a ustedes y a nosotros cantando himnos, él dice, ah, pero esta gente se lo sabe, los canta. No es algo raro, no es algo de gente rara. Y cuando ellos escuchan las frases, las frases que están contenidas en la Biblia, eso está ministrando al corazón de ellos. Entonces dice que debe ser con salmos, himnos, cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él. Y repite casi lo mismo de arriba, con entendimiento, con fe, con reverencia y temor piadoso, además de la humillación solemne, con ayunos y las acciones de gracia, en ocasiones especiales han de usarse de manera santa y piadosa. 3 cosas: la oración con acción de gracias, la oración por cosas lícitas y la lectura de las escrituras son las prácticas de los creyentes acá en la iglesia. Estamos hablando del principio regulador acá. Una persona viene a una iglesia a eso, viene a orar. Tal vez en la casa le cuesta demasiado, tiene esa esperanza al menos que acá ora con los demás. Aunque no debería ser así, debe orar en su casa. A leer la Biblia, leemos las escrituras, sí, por eso leemos juntos. ¿A qué? A pedir por cosas lícitas, a que le enseñen que hay cosas por las cuales usted no puede pedir. Hay cosas que pedimos mal. Y la Biblia dice en Santiago, pedís y no ¿qué? Recibís. Hágase la pregunta por qué su oración no ha sido contestada. Si lleva mucho tiempo orando. Si lleva 8 días, ni pregunte. O sea, pregunte cuando pasen 20 años y diga, no hay respuesta. Entonces llevo 20 años orando mal, ¿sí? Pero no es que lleva 3 días orando, 3 meses y ya está esperando que el Señor le diga todo amén. No. En ambas partes dice perseverancia. Perseverancia. Todas las personas nuevas en la iglesia, lo único que yo les digo, oren y lean.
Y a los viejos, oren y lean. Toca decirle lo mismo porque no lo hacen. Cuando una persona lo hace, la evidencia de su cristianismo es manifiesta. Son personas que ya empiezan a caminar creciendo, no caminar sufriendo, sino caminar ¿qué? Creciendo, poco a poco, lentamente. Ahora, solo hay una cosa que debe ser diferente en las iglesias, escuche, y se llaman las circunstancias. Es lo único que puede hacer que este conjunto que acabo de leerle, oración, lectura, predicación, bautismo, santa cena, himnos, cánticos, debe ser igual en todas las iglesias. ¿Qué podría ser diferente? Las circunstancias. ¿Y a qué nos referimos con las circunstancias? Escuche, los horarios. ¿Se puede hacer la reunión a las 12? Claro, se puede hacer. Hay iglesias que empiezan... Nosotros somos de las iglesias más tempraneras de Bogotá reformadas, para que sepa. Todas las iglesias tienen casi horario a las 10 de la mañana y terminan a las 4 o 5. Entonces, el horario cambia siempre y cuando el día del Señor sea guardado. O sea, debe guardarse el día del Señor. ¿Cuándo comienza el día del Señor? Hicieron esa pregunta ahorita allá en la médula. ¿Cuándo comienza? A las 12 de la noche, a las 5 de la mañana. ¿Cuándo termina? Es todo el día. Desde que usted se está durmiendo, ya el Señor empezó a obrar en su vida. De hecho, si usted es juicioso, el sábado deja todo listo. No, el domingo no está planchando nada para no correr. Ya, al menos ya sabe qué se va a poner. Las esposas sabias como mi esposa me deja todo listo. Yo no alisto nada, ella me alista la ropa. Eso. Imagínese donde fuera el domingo por la mañana. Corra. Si dejando todo listo le coge a uno el tarde, ¿cómo sería sin dejar todo listo? O sea que el día comienza desde que usted se acuesta a dormir porque usted está pensando, ya decidió en su corazón al otro día ir a dónde, a congregarse. Ahí comienza el día del Señor. Las circunstancias pueden variar. Puede que alguien se congregue a las 6, otro a las 7, otro a las 9, otro a las 10. El lugar de las reuniones cambia. Están estos lugares donde se pagan arriendo. Están los que les toca en un salón. También hay iglesias que pagan, no sé si les sale más barato, pero hay varios que pagan el salón semanal y les prestan todo. Silla, sonido, solo llega la gente. Y hay gente así con iglesias años. Y son iglesias. No sé si es más económico, no sé por qué, pero bueno, Dios nos ha permitido tener un lugar fijo, gracias a Dios. Eso también es un lugar fijo, pero es una circunstancia de varios pastores que lo hacen así. También hay sitios abiertos. ¿Se puede hacer en un parque? Sí. ¿Sí sabía que se puede hacer en un parque una reunión semanal? Pues no se paga arriendo. Pero pues son circunstancias. La postura en la cual las personas asisten a las reuniones. Si hacemos la lectura de la Biblia sentados o si hacemos la lectura de la Biblia de pie, no pasa nada. Se puede hacer de las dos maneras. Se hace de pie porque se encuentra un poco más de reverencia. Y porque venimos a eso, a la casa del Señor, a invertir nuestra vida al menos un día o al menos un rato o mediodía en el caso cuando todavía no se ha establecido el día del Señor. Si es en el piso o si es en sillas. Hay iglesias sin sillas y funcionan. En el campo hay mucho, de hecho acá todavía hay iglesias sin sillas, hay gente que no tiene. O hacen banquitos de madera, iglesias que están empezando, muchas no tienen sillas. Eso no cambia nada del principio regulador. El orden de las reuniones, que si la ofrenda se recoge al terminarla, cuando inicia el sermón, hay iglesias que lo recogen, otros lo hacen antes de la cena, cuando hay cena, otros lo hacen después de la cena, varían los horarios. Normalmente cada iglesia establece un horario y lo hace siempre de la misma manera.
Si estas reuniones incluyen canto o no incluyen canto. Si el canto es acompañado por un piano o por un pito usado como diapasón o por una flauta. Con un instrumento se puede, con 10 instrumentos se puede, sin instrumentos se puede. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos vivido en las dos etapas. Con varios instrumentos, con uno o dos instrumentos y sin instrumentos. Pero estamos nosotros. ¿Para qué? Para cantar. ¿Habrá acompañamiento musical? Hay iglesias que a veces lo hacen, a veces no. Tienen esa habilidad. ¿Quién dirige el canto? Hay un director de culto, debe haber un director de culto. Los hombres miembros de la iglesia deberían prepararse para ello, no esperar hasta que el pastor les diga, sino en su vida de consagración, en su vida de santidad, en su testimonio, la iglesia tiene que ir viendo. Y ojalá algún día la iglesia dijera, oye pastor, ¿por qué no pones a fulano a dirigir el canto o a dirigir el culto? Porque vemos en esa persona las actitudes de un hombre que quiere servir. ¿El pastor puede ver? Sí, pero la iglesia también puede ver. Y es la iglesia la que reconoce los dones en los hombres. Si alguien dice, si a mí la iglesia me dice en una reunión, pastor, es que queremos que fulano esté allí, es porque todos ven las aptitudes en él y es necesario que esté ahí. ¿Cómo sabrán todos qué cantar? Es buena pregunta. ¿Hay papel? O sea, ¿está en hojas de papel? ¿Hay himnario? Hay iglesias que usan himnario, ¿no? Todos tienen himnario. De hecho, la iglesia compra y lo deja ahí en la entrada y el que no tiene, pues lo coge y himnario. Hay varios himnarios. Está Celebremos su Gloria, que es el que más se usa en las iglesias bautistas reformadas. Está el de los bautistas. Hay como 3 conocidos. Eso debe estar de acuerdo para todos. O hay proyector. Sí, unas tienen proyector, pistas, diferentes formas. Eso tampoco influye en que una iglesia sea bíblica o no. Lo importante es que se haga el cántico congregacional. Presentaciones en PowerPoint también lo hacen. ¿Cuánto tiempo cantaremos? ¿Cuántos himnos? Hablábamos en la última reunión de pastores, allá se hacen debates como la política. Entonces alguien dice, tengo una pregunta para todos. ¿Cuántos himnos debemos cantar como iglesias? Y cada uno dice, nosotros cantamos 6, 5, 4. Al último se llegó a un consenso que deberían ser máximo 4, mínimo 3. Si hay día del Señor, entonces 3 en la mañana y 1 en la tarde, más o menos. Entonces alguien decía, yo hago 7, todo el mundo, uff, no. 7. Y de pronto eso le sirve a ese pastor y reflexione y al final uno le dice, tiene que quitar himnos y ya. Uy, no, es que siempre lo hemos hecho así, 7 y la gente no se cansa. No, pues ya están acostumbrados. Pero está bien que sean 7. ¿Sí? O otros leen 3 capítulos de la Biblia, tampoco. O sea, hay cosas que, por eso se llama regular. El principio regulador ayuda a que todos tengamos como una sobriedad en eso y no es lo que el pastor se le ocurrió, un día aprendió y le dijeron, para eso es esto. Entonces, 3 está bien, 4 está bien, 5 dicen que ya es mucho, 2 son muy poquito. Entonces, creo que vamos bien. ¿Cuántos cánticos cantaremos? Ya la iglesia determina. Las iglesias pueden diferir en cuanto a dónde se trazan los límites entre las circunstancias y las partes de la adoración. Es diferente. Cada iglesia es diferente. Lo importante es que tengan claro la doctrina, la liturgia de reverencia y las enseñanzas que sean realmente basadas en la palabra. Se puede llegar a que las iglesias tengan diferencias en asuntos de doctrina sin que lleguen a ser heréticos. Así también algunas diferencias en este asunto del principio regulativo no deben ser causa de división entre las iglesias. Cuando una persona cae en esos puntos, no va a estar bien en ninguna iglesia, porque siempre va a encontrar algo que no le gusta. Entonces, hay iglesias que hacen todas las cosas diferentes a las que uno hace y son iglesias bautistas reformadas también. Entonces, hay algo común que es la doctrina bíblica, tomando los principios que están en los apóstoles
los padres de la iglesia, la reforma y lo que Dios está haciendo ahora. Vamos a hablar ahora de la Santa Iglesia, dentro del punto del principio regulador. Y estamos en un tiempo donde hay tanto cristianismo, entre comillas, toca ponerlo entre comillas, porque no se sabe si sí es cristianismo, pero hay mucho cristianismo sin iglesia. Son miles de personas que están hoy viendo en internet prédicas para no ir a una iglesia, debajo de las cobijas desayunando. No hay nadie que los regule. ¿Sí ve? Esa es la diferencia. Una iglesia debe ser regulada. Y para que una iglesia sea santa, necesita un principio regulador basado en las escrituras. Ah, pero tenemos la Biblia, sí, pero no tiene ningún orden. Un día predico acá, y otro día predico acá, y enseño a la iglesia lo que quiero porque no hay un orden. Eso guarda a la iglesia de hacer lo que se le dé la bendita voluntad. Hay un orden histórico por siglos. La iglesia es histórica. Las iglesias que no aman la historia y que no les gusta esto que nosotros adoptamos hace años, normalmente no tienen sana doctrina, porque terminan compartiendo lo que al pastor le parece y tuvo un sueño y vino y les dijo. O un hermano de la iglesia opina, pastor, ¿y por qué no hacemos? O una hermana dice, ¿por qué no hacemos danzas la otra semana? Yo hay unas amigas que danzan bien. No. Pastor, ¿y por qué no hacemos que los hombres dancen también? A alguien se le ocurre ideas y entonces no, mira, el principio regulador dice esto, no se puede hacer. Todo está en la Biblia, ¿no? Ya leyeron la confesión de fe, me imagino que la consultan. Yo la consulto constantemente en mis sermones, están viendo que la estoy usando otra vez para el principio regulador. Usted debería consultarla cada vez que tenga luchas en su vida, y creo que tiene luchas. ¿Tiene luchas con la oración? Vaya allá y mire. Ah, es que no lo escuché al pastor cuando la predicó, no importa, aprenda entonces ahí. ¿Tiene luchas para entender qué es la iglesia? Vaya al capítulo 26 y estúdielo usted, con los versículos para que diga, no, no era lo que el pastor decía, es que la Biblia lo dice, ahí está en la Biblia. Eso le va a ayudar. Entonces, vamos a hablar de la iglesia, que es católica, que es una sola, que es católica, que es santa y que es apostólica. Son 4 cosas. Es una sola. Es católica. No se asuste que nosotros somos católicos, bajo el término universal. Somos la iglesia católica del Señor Jesucristo en un contexto universal, porque la palabra católico significa ¿qué? Universal. No somos la iglesia católica romana, que es diferente. Esa es la diferencia entre el catolicismo romano y el catolicismo universal. Nosotros pertenecemos a los católicos universales de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, si usted le dice es católico, sí, pero no romano. Ya nadie sabe eso, los católicos no saben eso. ¿Cómo así que no es romano? Ah, sí, es que los romanos son estos, y bíblicamente el cristiano es católico porque es perteneciente a la iglesia universal del Señor Jesucristo. Es una. Esta es una fracción, una pequeña parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que la iglesia es una, ¿en qué pensaría usted de las enseñanzas de la iglesia? ¿A cuál iglesia se está refiriendo? A la invisible, no a la visible. Es una, invisiblemente. Todos los cristianos de todas las iglesias están reunidos en uno solo, adorándole a esta hora al Señor. Hay gente que está durmiendo en otro país y antes de dormir, ¿qué hace? Ora. Y está orando por usted y por mí. Solo con el hecho que diga, Señor, bendice la iglesia, ya nos incluye a nosotros. O solo con el hecho que diga, Señor, habla a la iglesia, ya nos bendijo a nosotros. Cualquier persona de cualquier país en esta hora. Y lo que estamos haciendo aquí
está bendiciendo ¿a quién? A la iglesia única, una. Entonces es una, es universal, es católica y es ¿qué? Apostólica. Pero el término más importante de esos cuatro es que es santa, santa. Una santa, católica y apostólica. ¿Es qué? Santa. Esa es la parte que vamos a terminar ahorita de hablar. La iglesia posapostólica confesó su fe en la iglesia como una sola santa, católica y apostólica. Ese lenguaje aparece en el credo niceno del 325 en la etapa de Constantino. Después de que la iglesia confesara su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas divinas distintas, pero un solo Dios verdadero, confesó también que creía en la iglesia. Creemos en que la iglesia es una sola. Creemos en que la iglesia es santa, creemos en que la iglesia es católica y creemos en que la iglesia es ¿qué? Apostólica. Nosotros somos apostólicos, no tenemos apóstoles. Pero estamos bajo la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Alguien que lea Efesios 2:20, por favor. Estos se llaman atributos de la iglesia, las cuatro cosas. Sola, perdón. Ellos son el fundamento. Tomamos la enseñanza de los apóstoles y los profetas y nos convertimos en una iglesia apostólica y profética. Pero acá está hablando de una iglesia apostólica que es una, santa, católica y apostólica. Esos atributos deben de estar en las iglesias visibles también. Toda la iglesia visible debe saber eso. Toda persona que vaya a una iglesia a congregarse debe enseñársele que nosotros somos así. Que es una sola iglesia que pertenece a Cristo en todo lugar del mundo, que somos católicos, porque somos universales, que somos apostólicos y que la iglesia vive en santidad. Ya dijimos que los credos hablan de la santidad de la iglesia, pero podemos mostrar por las escrituras que la iglesia y la santidad están unidas. Vamos a leer unos versículos rápidamente, solo usted los anota, yo los leo, donde la palabra santidad e iglesia aparecen en el mismo versículo. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note que ahí está lo que estamos hablando. Ahí está lo universal, está lo santo, está el apóstol y está la iglesia reunida allí. Primera de Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ya sabemos qué significa santo, ¿cierto? Apartado para Dios, kadosh en hebreo. Apartado para Dios. Santidad. Dios toma personas del mundo, perdidos, impíos, muertos, los salva y los pone en una iglesia y los aparta. Su vida tiene que cambiar. Si su vida no cambia, no son apartados. Si una persona viene a la iglesia años y sigue igual, no ha sido apartado por Dios. Solo viene a la iglesia y hace parte de una iglesia visible. ¿Quiere decir que se va a perder? No. Quiere decir que de pronto en algún momento por misericordia el Señor lo involucra. El Señor lo hace entrar. Primera de Corintios 16:1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias en Galacia. Estamos viendo que están las dos palabras, santos e iglesia. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Es curioso que todos los versículos están en Corintios, ¿no? Que fue la peor iglesia del Nuevo Testamento. Pero si el Dios la llama iglesia, es mejor que nosotros todavía. Con esas características, ¿no? De inmoralidad, de divisiones, de contiendas, de pleitos, de demandas judiciales,
de peleas, comían a los sacrificados a los ídolos, se emborrachaban en la cena, fornicaban. Pero Dios de ese grupo de personas, de ese pueblo pagano de Corinto, donde había 1000 prostitutas, porque eso era un puerto, y eran políglotas, y llegaba allí de ahí salen los cuentos de los marineros, de un amor en cada puerto, de ahí vienen todos esos dichos que hoy conocemos que no sabemos de dónde los sacan, de ahí. Entonces venían los marineros de diferentes lugares de Europa, de Asia, de todo ese sector, y eran felices porque era un lugar donde había mucha prostitución. De ahí que Pablo prohíbe hablar a la mujer en la iglesia, una parte es por eso, otra parte por el orden que Dios ha dado, pero hay mucho que estudiar de esa iglesia y preciso aparece allí siempre el Señor resaltando, mi iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Por Dios, no por ellos. Otra parte es cuando Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Tenga en cuenta eso. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es una secuencia. Dios llama a una persona del mundo, lo salva, empieza un proceso de santificación, entonces él entra a ser parte de un linaje escogido, de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo adquirido, es de Dios, es posesión de Dios ahora. Hasta ahí todo súper. Pero la parte que no se vive en la iglesia es la última, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué difícil esa parte, ¿no? Todo hasta ahí lo hace Dios. Y en esta parte nos dice, participe un poquito, por favor, o sea, un poquito, ¿sí? Anuncie el evangelio. Cuéntele a alguien que usted estaba muerto en delitos y pecados y que estaba condenado al infierno y que Dios lo salvó, no más, eso. Muy difícil. Muy difícil decirle a alguien, mira, yo era un condenado a muerte y si moría iba a ir al infierno, pero Cristo me salvó. En Pedro lo dice, ¿quiere leerlo? Mire. Entonces por eso te cuento eso, porque tengo mi deber de anunciar que alguien me salvó. ¿Ya? Esa es la parte que todos fallamos. Hasta ahí todo súper. Linaje escogido, y sacó pecho, ¿sí? Nación santa, obvio. O sea, ¿y por qué no anuncia? O sea, ¿por qué no abre la boca un poquito si es santo y si considera que el Espíritu Santo vive en su corazón? ¿Por qué le cuesta decirle a otra persona, mira, hay una esperanza de no ir al infierno? Un día moriremos y daremos cuenta de nuestra vida, pero hay una esperanza en Cristo. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque me salvó. No se preocupe si le creen o no. Dígalo. Dios se encargará de hacer la obra en el poder de ¿qué? De su palabra. Quiero cerrar con un ejemplo del Antiguo Testamento que me impactó esta mañana. Lo incluí ahí. Éxodo 24. Para que usted entienda la importancia de la santidad y entienda que la santidad la da Dios. Pero aunque Él dé santidad, Él puede también obrar como quiera sobre aquellos que Él santifica. Éxodo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Esta historia me impacta porque no había visto una parte, la he leído muchas veces, no sé cuántas. Pero hoy encontré un detalle que me llamó la atención. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? ¿Qué pasó con ellos? A ver si nos acordamos en el pasaje. Ajá. Pero mire el detalle, yo no lo había visto así como dice la iglesia. El Señor le dice a Moisés, suba ante mí con Aarón, con Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos,
pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Mire lo que pasó. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió en una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz a Jehová. Mire lo que dice acá en el 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. ¿Qué dice en el 10? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. ¿Se acuerdan del Apocalipsis? Semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y vivieron y bebieron. ¿Qué decía la ley? Que el que viera a Dios tenía que morir. Y el versículo dice: no extendió su mano contra ellos, no los mató. Dejó que vieran su gloria, dejó que lo vieran a él. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque esas personas, Nadab y Abiú, fueron santificados en ese momento para estar en la presencia de Dios. No sé si estoy dando una idea correcta a su corazón. Usted es santificado para entrar en la presencia de Dios. Si no, no puede entrar. Pero eso no garantiza nada de su futura vida. Debe santificarse a diario. ¿Sí ve? Ahí lo dice. Vieron a Dios. Dios no los mató. O sea, en ese momento eran ¿qué? Santos. Y días después murieron achicharrados y descendieron al infierno. Y están. Ellos se perdieron, esos dos. Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño, la tierra se los tragó, descendieron vivos al Seol. Ay, entonces, ¿cómo es la santidad? A diario. Un día puede ser santo y otro día puede estar perdido totalmente, pecando abiertamente contra Dios. Hay que tener cuidado con eso. Amén.